Bueno, nuevamente por acá, por estas particularidades de la modernidad, ¿no? Siempre nosotros hemos intentado dar a conocer muchos de nuestros puntos de vista como organización, puntos de vista por la experiencia que vivimos en relación al aspecto laboral de ser trabajadores del Estado y estar discriminados. Nosotros somos técnicos y como tal conocemos, cumplimos, sabemos de la realidad en que vivimos. Nosotros podemos señalar en base a la realidad, no supuestos, aunque los supuestos técnicos son buenos, ayudan a ver un mejor panorama, cómo nosotros estamos discriminados en el Estado peruano. Nosotros somos parte de un equipo, del equipo médico, cumplimos indicaciones médicas. En el Perú se llaman institutos tecnológicos superiores cuando uno lleva estudio de 3 años y luego prácticas de 1 año con una tesina y una experiencia para poder, ¿no?, ocupar un cargo como contratado. Pero no estamos reconocidos como tal y estamos debajo del nivel de un trabajador de servicios o de limpieza. Eso tiene muchos años, no es de ahora. Lo que es de ahora es que no se nos quiere escuchar y que estemos llevando adelante una organización nueva que ha recibido toda clase de ataques. Mientras por un lado se dice de que todos los sindicatos deben recibir apoyo y de que todos los sindicatos deben ser reconocidos, no es tan cierto. El Estado no tiene una apertura o un apoyo o una defensa o una promoción de nuevos sindicatos. El Estado como tal no cumple ni las mismas leyes que emite a favor o en beneficio legal de un grupo de trabajadores que han salido egresados de los institutos tecnológicos del Perú. Caso el técnico de salud, por la gran responsabilidad que tenemos al cuidado de los pacientes, al cuidado cercano de la atención, que ningún otro grupo ocupacional en salud permanece en mayor tiempo al cuidado o en atención directa al paciente. Nosotros cumplimos una atención directa la cual no es reconocida. No reconocida no simplemente porque a uno se le pueda ocurrir me deben reconocer, no. Existen normativas legales, derechos legales que el Estado peruano, el Ejecutivo, la PCM, Economía y el Ministerio de Salud no están tomando en cuenta y confiamos, Dios mediante, puedan tomar en cuenta los derechos. Ahora, decimos esto porque existe la ley para especificar la 25333 que señala de que el técnico egresado de instituto que cumple funciones al lado del equipo de salud debe estar reconocido en el nivel SPE.
la ley 25333. Esta ley no se reconoce. Y no se reconoce 30 años. Y podrían decir muchas cosas. Podrían argumentar muchas cosas. Pero una cosa es cierta. Nos encontramos discriminados. En la pandemia, quien atendió directamente todos los casos de COVID y estaba a tu lado, no por una observación, no para una evaluación, estaba a tu lado o estaba al lado de los pacientes con COVID, en todos los establecimientos de salud, los técnicos, porque nosotros somos responsables de estar cerca del paciente. Ese es el trabajo, esa es nuestra responsabilidad. El costo, la mayor cantidad de muertos en la pandemia son colegas míos, amigos míos, compañeros míos, técnicos de salud. Digo esto para crear un precedente de que no solo se trata de una cuestión de reclamar por reclamar, porque también hay derechos que se deben reclamar, ¿no? Por subidas de una canasta y los sueldos no alcanzan. Que podríamos hacerlo, pero nosotros hemos hecho un señalamiento técnico. 30 años discriminados, cumpliendo indicaciones médicas, estando al lado del equipo de salud, estando al lado de mayor tiempo al lado del paciente. Entonces, señalamos también que el técnico debe conocer sus derechos, debe estar organizado como tal, no en gremios mixtos, no en gremios que no le corresponde, pues, ¿no? Que el técnico también tiene derechos que otros no van a ver. Es ilógico pensar que un trabajador de otro grupo ocupacional que cumple otras funciones venga a defender al técnico, ¿no? Y se crea un panorama de rechazo, ¿no? a organizarse, ¿no? Y confundir, ¿no? En ese sentido. Entonces, el técnico debe estar organizado, se le debe reconocer sus derechos, se le debe reconocer la ley y se le debe ubicar en el nivel. SPE nivel que ha sido reconocido en eSalud. Nivel que es una ley, no es una ocurrencia. ¿Y por qué digo esto como preámbulo, ¿no? de esta emisión? Porque es importante que el trabajador conozca sus derechos. Es importante que quien, digamos, ya alcanza una vida laboral, ¿no? y debe estar involucrado en un área laboral, deba conocer sus derechos. Y esto lo debe llevar a saber de que en el Perú no existe un código laboral. Y eso también debe quedar como precedente de que los trabajadores deban estar organizados y los trabajadores debamos tener un código laboral. Claro, porque miren, ahora hay un debate de aumentar la edad a 75 años. ¿No? Algunos dirán, pero bueno, tenemos derecho. Y eso yo creo que nadie lo va a discutir. Pero el tema no va en que lo suban a 75 años o el tema no va en el sentido de que eso sea voluntario. Puede ser muy voluntario. Puede ser voluntario. El técnico que tiene un título o el trabajador que cumple, ¿no? un trabajo para el Estado debe tener al momento de retirarse
una jubilación digna. Un trabajador recibe un promedio de 850 soles cuando se jubila. Un trabajador que se jubila gana menos que un trabajador que está empezando a laborar con el mínimo es 1.200 y picos. No es ni siquiera igual, ¿no? Entonces, no se trata de que al trabajador le aumenten la edad a 75 años de jubilación. Se trata... Hola, Naso. Es acerca de los trabajadores en el Perú, sobre todo en el área de salud, ¿no? Con algunos alcances de los derechos. Entonces, se trata de que se comprenda que lo que deben reformar son las pensiones. Porque tú imagínate, trabajar no es que esté malo, ¿no? Yo no me voy en contra de eso, sino de que muchos trabajadores no se retiran del trabajo o no se jubilan, no porque no tengan el derecho de quedarse, no, sino porque el dinero que le dan en una pensión de 850 soles, ¿no es cierto?, no le alcanza y se debe quedar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tema no va en que me aumenten a 75 o nos aumenten a todos los trabajadores del Estado a 75. El tema está de que la jubilación por la caja de pensiones no está ni siquiera delimitada en el sueldo mínimo como mínimo para los trabajadores que se jubilan. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque es necesario ir comprendiendo que el Estado no cumple porque no tiene normativas que a la tal la exijan o la obliguen a responder por derechos, como por ejemplo el de los contratados. Hoy en día el Estado tiene diferentes tipos de contratos, CAS, terceros, ¿no es cierto?, los famosos CLAS, ¿no?, y algunos contratos no directos de reemplazo. ¿Por qué señalo esto? Porque el Estado tiene la responsabilidad de tener no solo trabajadores que estén a su servicio, sino trabajadores que tengan los mismos derechos de los nombrados, como en algún momento lo era, y se ha retrocedido en esos derechos. Quiere decir de que si tú tienes un trabajador nombrado y luego tienes un contratado, la única diferencia está en la condición, no en la remuneración. Pero hoy no. Hoy el Estado permite tener trabajadores que están por muy debajo de la remuneración del nombrado, cuando esto no era así antes. Pero hoy, por esta Constitución que no reconoce los derechos, estamos como estamos. ¿Y por qué la Constitución? La Constitución debe garantizar los derechos de la persona y debe estar acorde a los derechos internacionales. Las constituciones, como el capítulo 1, no son capítulos cerrados, no son, a mi parecer, no se tienen derechos porque yo creo, no. O porque a mí se me ocurre, no. O porque yo creo que esto es lo mejor, no. O porque yo creo que tal trabajador, que acá sí, que acá no. No, es que no, así no funciona el derecho. El derecho es comparativo. Comparativo con el derecho internacional. Comparativo no solamente en historia, porque así como la historia en un momento dado planteó la monarquía o la república, y Perú y Latinoamérica tomó la república, así también no solamente toma, ¿no?, ese bagaje y lo hace suyo, ¿no?, sino también comparativamente toma el derecho internacional y lo presenta para que el derecho, en primer lugar, valore a la persona. Porque el derecho o la normativa legal debe proteger a la persona y no al revés. En el Perú es al revés. Nosotros vivimos
la segunda generación. Estamos congelados en la segunda generación de derechos, mientras en el mundo, mientras en otros países de Latinoamérica están en el quinto. ¿Eso tiene mucho que decir? Sí. No se está protegiendo a la persona. En el Perú se está dejando de lado a la persona, y nosotros los técnicos, que somos el grupo intermedio entre los profesionales, los técnicos profesionales y los trabajadores que nos acompañan como parte de, ¿no?, del aspecto laboral, estamos abandonados. Si nosotros que cumplimos, ojo, que cumplimos la meritocracia, estamos abandonados, ¿qué serán pues los CAS, los terceros, los CLAS, ¿no es cierto? Los trabajadores no de contrato directo. Y eso no puede ser. Ahora, alguna vez alguien sugirió que si ese tipo de contrato existe, los contratados deberían ganar más. Y esto se dio la 728, donde el trabajador, sus derechos, la 728 se crea no para el trabajador de salud, se crea, ¿no es cierto?, para el trabajador de las empresas, para que ellos puedan pactar, ¿no?, para que si hay crecimiento económico de una empresa les llegue o les alcance, ¿no?, perdiendo el tanto por ciento. Pero en e-salud la hacen suya, lo cual en parte no está mal. Lo malo está en que el sistema empiece a ser privatizado, que eso sí está mal. No podría o no debería ser, ¿no es cierto?, no, con una situación donde se abandone la salud o se deje la salud al aspecto privado y el Estado no pueda responder, ¿no?, en lo más mínimo, ¿no? Por ejemplo, muchos establecimientos de salud no cumplen con diversos exámenes complementarios, ¿no?, para los que, digamos, estamos obligados a estar en el sistema de salud. Como fuera, estos trabajadores contratados, ¿no es cierto?, no están tan mal, ¿no? Que sí hay que revisar algunos aspectos porque ya, digamos, es necesario revisar, ¿no?, estos temas, pero sí tienen una condición mejor. ¿Pero por qué? En el caso del técnico, por ejemplo, ellos sí le reconocen los niveles, ellos sí son profesionales, ¿no? Sí. Ahora, en el CAS es una situación que lamentablemente fue mal llevada por CAS Nunca Más. Fue mal manejada, ¿no? Porque al menos en la parte asistencial el CAS sí es reconocido en la 1153. El CAS, digamos, alcanza a ser ubicado en una escalera normativa. El CAS profesional parte, ¿no?, lo que demora es el nombramiento. Pero en la parte administrativa no se da. No se da, ¿por qué? Porque muchos de los trabajadores no saben, no se les dice, o su dirigente les engaña y no les hacen saber de que la 276 se cerró. Al estar cerrada, no la aperturan. Aunque he visto algunas resoluciones que para algunos casos específicos de funcionarios la han abierto una que otra vez, pero está cerrada. Entonces ahí viene la diferencia entre un CAS administrativo y un CAS asistencial. ¿Pero por qué? Porque en la parte asistencial el MINSA es diferente a e-salud. Mientras e-salud, los trabajadores están, algunos, en la 276, otros en la 728, y como tal ambas responden al Ministerio de Trabajo. En el caso del MINSA no es así. En el caso del MINSA, los trabajadores estamos en la 1153, desde médicos a técnicos, y en la parte administrativa en la 276. Y no lo ve el Ministerio de Trabajo, lo ve directamente el MINSA a través de Servir, pero Servir tiene solo recomendaciones. Y las recomendaciones siempre, digamos, las pueden tomar o no las pueden tomar. Pero como el MINSA está dirigido por profesionales, siempre el beneficio
es para ellos, nunca para los técnicos y menos para los trabajadores, ¿no es cierto?, ¿no?, que están dentro del equipo de salud. Pero en esta ocasión, en el año pasado, sí han firmado un convenio colectivo el día 30 de junio, ¿no es cierto?, entre la CITE, la UNACE, la CTP, la CGTP, en beneficio de la parte administrativa. Lo cual no está mal, porque eso los conllevó a un convenio colectivo para ser beneficiados. Pero lo que no se tocó, lo que no se vio, fueron los aspectos que ya se tenían ganados de los 1.500, que lo pierden, pero no porque lo quieran perder, lo pierden porque lo distribuyen a los sueldos, lo cual no está mal, y dejan una cantidad de 650 para los trabajadores contratados, sean administrativos o sean asistenciales. Pero no se resuelve aún la problemática del trabajador que no pertenece al 1153 del contratado. Se lanzó una sugerencia que deban tener una ley, se lanzó la sugerencia de que de la parte jubilada o de la parte que falleció y se retiró, que se aperturen esas plazas, que no se pierdan, para que ahí postulen, ¿no es cierto?, los no administrativos. Entonces, hay mucho que ver, pero todo parte en la Constitución. Mientras la Constitución no tenga los alcances que deben tener los trabajadores en todos sus derechos, en todos. El derecho es integral, no solo laboral, es integral. El de la persona es un derecho integral, ¿no? El derecho se ve ya desde el concebido, o sea, ya tiene derechos, ¿no?, la persona que está en el vientre, ¿no? Y por eso que en el Perú, ¿no?, el debate del concebido, ¿no?, como derecho de personas, ¿no?, que se plantó por Fernández Cesarego, entonces es un debate, ¿no?, si tiene o no. Entonces, si tiene derechos en el Perú, ¿no? Entonces, para poder ir comprendiendo sobre los derechos en el Perú, básicamente es entender que en el Perú no hay en el capítulo 1 la riqueza de alcanzar, de llegar a lo que ya llegaron en otros países en Latinoamérica, estar en quinta generación de derechos y nosotros estamos en segunda generación. El Perú está retrasado. Entonces, ¿es urgente un cambio constitucional? Por supuesto que es urgente. ¿Es urgente una actualización? Es urgente, ¿no? Y acá viene el otro planteamiento. El Perú no tiene un código laboral. Tienes un código civil, tienes un código penal, ¿no?, pero no tienes un código laboral. Entonces, las leyes se van ajustando al criterio o a la conveniencia de los grupos de poder, o en este caso, del mismo Estado. Entonces, mientras por un lado dicen que el Estado no debe tener participación, pero por otro lado el Estado se va volviendo una pirámide de planilla dorada, una pirámide donde solo los funcionarios, los asesores, los colegios, buenas noches, Miguel, tienen el derecho de tener 2, 3, 8, 15, 20, 25, ¿no?, gratificaciones, ¿no?, en los diferentes, ¿no?, julio, Navidad, ¿no?, épocas del año. Y eso no puede ser, ¿no? O mejores remuneraciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, ¿no?, que pueden jubilarse con su mismo sueldo, se pueden retirar después de 20 años, ¿no?, como últimamente ha pasado, pues más de miles de policías se han retirado para no seguir, ¿no? Ya mejor me voy, no quiero nada, se han retirado, ¿no?, como ha pasado. Entonces, esas inconformidades, esas incongruencias que existen en el Estado es también lo que se debe delimitar. Se debe de saber que no se pueden tener trabajadores, ¿no es cierto?, en planillas doradas, o trabajadores en mejores beneficios, o trabajadores, ¿no?, mejor remunerados y a otros no. Y eso es el problema de la Constitución, porque no reconoce los derechos, porque no tenemos un código laboral, porque lamentablemente no se plantea, y no se plantea de ninguna bancada. Ojo con eso. Por ejemplo, la vez pasada hacía
¿no? Un enlace en vivo señalando que debíamos regresar a la Constitución, ¿no es cierto?, del 79. Empezaron a decir de todo. Pero lo primero de las acusaciones era, pues, que no tienen ningún sentido, porque decían por decir cualquier cosa, cuando ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro les interesa retornar a la 79. ¿Pero por qué? Por dos aspectos, para unos y para otros. La Constitución 79, aunque parezca mentira, está en tercera, fíjense, está en tercera generación de derechos, en una generación más de la del 93, que se retrocedió en los aspectos laborales, ¿no es cierto?, de la persona, en los derechos, ¿no?, de educación, salud y todo. Se retrocedió una generación menos, ¿no? Pero a la vez, el retornar a 79 garantiza que el Estado, la base, es la familia. La base de la sociedad es la persona. La base de la sociedad es la familia. La garantiza como tal. Y eso no le conviene a la izquierda. Porque hoy la izquierda, lamentablemente, y grupos de la derecha trabajan con LGTBI, ¿no? Y creen de que no, ya no es la familia natural la que debe de existir, ¿no?, sino es la familia, ¿no?, que ellos puedan plantear, ¿no?, como familia a través del LGTBIQ. Y, bueno. Entonces, por eso que no se debate o no se plantea desde ninguna tienda, ni derecha ni izquierda, el retorno a la Constitución de 79. Y a la vez que a la derecha no le conviene, ¿no?, que las empresas, a cuales ellos, ¿no es cierto?, intentan decir que sí, ¿no?, vamos a caer como otros. O sea, hacen una sin razón de observaciones absurdas, cuando lo que están protegiendo es que simplemente no se retorne a mejores derechos laborales, a mejores derechos de las personas, donde el Estado pueda tener, y ese es otro ataque, ¿no?, intentar decir que el Estado no tiene la capacidad. Y ahora seguro que sí la tiene. El ser planillas doradas, o en que los empresarios cuando quieren están en el Estado, cuando quieren están en su empresa, cuando quieren vuelven al Estado, cuando quieren vuelven a la ciudad. Eso sí quieren. Eso sí está bueno. O, como pasó en la pandemia, 200 millones para ellos, ¿no? Si se van en quiebra, bueno, pues, ¿no es cierto?, es salvataje, ¿no? Pero si pones la Constitución, ¿no?, es populista, ¿no?, para que sea para todos los peruanos. Entonces se usan frases, ¿no?, sucintas para poder destruir, ¿no?, o negar, ¿no?, un verdadero cambio de reivindicación en el derecho de la persona, en el derecho laboral, en el derecho de establecer a la familia como base de la sociedad. Pero no solo eso, sino de que a la vez se esconde sucintamente y ahora demostrado a la fuerza que no quieren dejar el poder aquellos que llegaron en los años 90 y que hoy nos siguen gobernando a través de las cortinas, a través de las sombras, porque no quieren dejar lo que ya tienen asegurado. Y eso está mal. Entonces, ahí es donde se perjudica, el derecho de la persona, ahí es donde se perjudica el derecho laboral. Y yo, como trabajador, espero de que el Estado pueda asumir. Pero el Estado va a decir, yo no tengo dinero para ti. Yo solo tengo dinero para los que están en planillas doradas. Yo solo tengo dinero para lo que Servir seleccionó. Pero un momentito, yo también estoy seleccionado en ese grupo meritocráticamente de carreras especiales de Servir. ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no me consideran? ¿Cuántos técnicos han muerto? Yo tengo un título de un instituto, el Estado peruano me lo da. Tengo una ley que me protege para ser profesional SP de mando intermedio. Cumplo indicaciones médicas. Muchos técnicos de la salud han muerto en pandemia. O sea, tengo muchos, ¿no?, derechos que reclamar. Muchos derechos que reclamar. Porque lo que se debe tomar en cuenta no es la fuerza o la imposición, como algunos creen. No, es la democracia. No es que tú creas que estás en una mejor condición por lo que tú dices. No se trata de eso. O porque hay que ser racistas, ¿no es cierto?, con un grupo de personas por pensar diferente. No, no se trata de eso.
se trata del derecho, se trata de la razón. Y si en el derecho estamos mal, en beneficios laborales, y estamos viendo, eso debe cambiar, debe girar. Y girar no para simplemente no arreglar una partecita, no, realmente para mejorar todo, las condiciones de los contratados, la condición intermedia, los beneficios económicos desde los aspectos laborales, derechos laborales, pensionables y derechos de sueldos y remuneraciones adecuadas, ¿no es cierto?, para el trabajador. Sobre todo, ¿no es cierto?, al que debe dar el ejemplo, que es el Estado. Si el Estado es el que debe dar el ejemplo y no lo da, ¿cómo? Yo como trabajador debería estar en un promedio intermedio profesional reconocido de 4.000, porque tengo más de 25 años de experiencia, porque tengo un título, porque estoy expuesto al peligro, porque tengo una ley que reconoce y tengo estudios como tal. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, se debe reconocer los derechos, porque los derechos son una escalera. ¿Cómo es eso? Hace muchos años se planteó lo que es la escalera homologativa. Quiere decir que los primeros profesionales, ¿no es cierto?, con el grupo de los profesionales, y nosotros seríamos la tercera escalera. Entonces, si digamos, la segunda escalera en el primer nivel están en 4.230 y picos, la tercera escalera debería partir de los 4.000. Claro, y no lo digo por decir, o no lo digo, porque se me ocurrió, no, o simplemente no lo digo porque, oye, bueno, ¿por qué lo hice? No. Hay que ver las remuneraciones desde el monto de su partida. ¿Cuánto partían? ¿En qué año? En el año 2013. Que es la última donde uno puede ver la separación. ¿Y cómo tú ves la separación? Tú ves la separación norma por norma que se va dando del ministerio, ¿no? Y puedes notar de que se ha duplicado al 100% la parte, digamos, profesional, lo cual no está mal. Pero a la parte intermedia, que somos nosotros, solo se nos ha aumentado el 30%, mientras a otros el 100%. Y eso es discriminativo. Eso no es igualdad de derechos. Porque si a unos suben en 10 años al 100%, a los que siguen no pueden subir solamente en un 30%. También deberían estar al 100%. Del 2013 al 23. Entonces, los 4.000 no es una ocurrencia. No es yo tiro un dardo y cayó. Uy, ya, eso pedimos. No. Es un planteamiento técnico. Es un planteamiento siguiendo, ¿no?, el aumento de otros grupos ocupacionales. Cómo se duplican en los 10 años y cómo se perjudica al técnico, que es parte de ese equipo, que cumple la meritocracia, que tiene títulos o que está dentro del equipo de salud. Y es más, ustedes han visto en las protestas quién sale corriendo de un hospital, ¿no? El médico, la enfermera y el técnico. Nosotros somos, digamos así, el primer grupo especial en correr a las emergencias, a socorrer, a auxiliar a un herido, a un accidentado, lo que fuera, en todo tiempo. Porque esa es nuestra responsabilidad. No importando la enfermedad, lo que fuera, no estamos viendo la condición, nosotros no vemos eso para nada. Llegó baleado por quien fuera, no tiene nada que ver. Nosotros no estamos viendo si eso no es, de dónde, no. Nuestra función es de buen samaritano. Salud cumple una atención y no hace diferencia en el derecho de atención a todas las personas. Eso es salud. Eso es salud. Entonces, ahí ya vamos viendo no solamente el aspecto de que no se reconoce en el título de los institutos,
30 años discriminados, sino ya estamos viendo lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? Que hay una discriminación por debajo del nivel que debe de tener el trabajador egresado de un instituto. Es decir, uno diría, oye, ¿para qué existen los institutos entonces? No deberían existir. Y en parte eso es correcto. Los institutos como tal ya no deberían existir. Los institutos que dan un promedio de 120 créditos deberían avanzar a 200 créditos y la SUNEDO lo debería de dar para que los egresados de institutos sean bachilleres. Ojo con ese dato, que hasta ahora no se cumple, que se había quedado y no se da porque lamentablemente no se quiere dejar o no se quiere desarrollar o no se quiere reconocer o se quiere discriminar a los egresados de institutos. Sí, lamentablemente esa es una realidad. Cuando los egresados de institutos somos una parte muy importante en todas las áreas del Estado, en todas las áreas técnicas del Estado, no solamente en salud. Entonces es ilógico que tú te esfuerces por ser un técnico, llegues y trabajas y luego no te reconozcas y digas, ¿para qué soy técnico? Mejor completo mi carrera. Y nos llenemos de profesionales y los técnicos se pierdan. Y eso no tiene sentido. Porque la función técnica no es igual a la función profesional. Jamás en la vida. Pero lamentablemente, como no se reconoce el nivel técnico, no se valora el nivel técnico, no se valora los estudios de Instituto Tecnológico Superior, muchos prefieren emigrar, y con razón, a otro tipo de estudios. Y eso está mal, porque estamos viendo comparativamente que en el lapso de la 1153, en 10 años, se ha duplicado el sueldo al 100%, mientras que a los egresados de instituto solo al 30%. Y eso no está bien. No está bien. Más aún si los técnicos también estamos expuestos al peligro, también cumplimos funciones médicas y estamos en todo el Perú, inclusive en lugares que los profesionales no llegan. El técnico se encuentra en las zonas más alejadas, más recónditas del Perú, llamado Perú profundo. Y ahí tiene mucho que ver los contratados, por supuesto. Porque la lista de contratados llamados CAS quedó congelado el año 2013. No hay una lista. Ahora supuestamente dicen que se va a abrir una lista de nombramientos de tal año a tal año al 20%. La pregunta es, ¿dónde está la lista? ¿Quiénes son los beneficiarios de la lista? No vaya a ser que otra vez las listas crezcan, porque lamentablemente no se maneja un software hasta la actualidad por no tener los DNI electrónicos y porque el MINSA, yo no sé por qué, no lo entiendo, no tiene un software establecido. Y vamos a caer como el nombramiento anterior de que aparecían contratados que no pertenecían y por último una lista ya era duplicada hasta triplicada de personas que aparecían, ¿no? Inclusive mezcladas con otros cargos. O sea, una situación que se trabaja en el papel y eso perjudica lamentablemente los nombramientos que debieron terminar el año del 14 al 18. Ya estamos 23 y aún todavía no terminan y se dice que este año termina, cuando esa lista es hasta el año 2013, 1153. Entonces hay muchas cosas por corregir. Los derechos laborales son uno de ellos. Los derechos fundamentales de la persona son importantes. Parece que en el Perú no se está valorando, no se está tomando en cuenta por la mala constitución que tenemos en todo el capítulo 1, por una constitución desfasada, ¿no? Y que lamentablemente no perjudica, ¿no? Y no se arregla porque nadie de los políticos se ponen de acuerdo y no les interesa realmente, ¿no?, lo que debería interesarles. La preocupación de ver por aquellos peruanos a nivel nacional que tengan mejores derechos, que no existan discriminación y no solo eso, sino generar los recursos necesarios para poder generar más trabajo, más puestos de trabajo. Pero no.
lamentablemente, ¿no? Esa es la realidad. Pero no solamente es esa. En el año 2013 se dio un aumento del 55% en 5 niveles a todo el equipo de salud en la 1153. Nuevamente el técnico quedó discriminado de ese 55%. Y eso está mal. Y esa es la razón por la que el técnico debe estar organizado, debe estar sindicalizado, debe estar federado, debe estar confederado en su propia organización netamente asistencial, técnico. No puede llevar un gremio mixto, no. Así como otros grupos ocupacionales, debe de cumplir, ¿no es cierto?, el reclamo que le compete como gremio netamente técnico, netamente que cumple la meritocracia de acuerdo a la ley 28.561 del técnico asistencial, de acuerdo a la ley 25.333 del profesional egresado de instituto, 30 años discriminados. Entonces tenemos al técnico 30 años discriminados en títulos, tenemos al técnico al 30% de aumentos en comparación al 100% de los profesionales. Tenemos al técnico que no se le aumentó el 55% el año 2013, discriminado nuevamente. Y tenemos al técnico que no tiene 5 niveles, tiene 14. Entonces, hace falta una segunda lista de nombramientos en la 1153, hace falta. Hace falta una lista real y verdadera de los verdaderos trabajadores que han estado laborando en un software necesario, hace falta, pero también es necesario que el técnico sepa que al momento de nombrarlos lo van a nombrar como servidor técnico F. Y esto lo deben saber, es importante que lo sepan, de que van a quedar postergados para toda la vida en ese nivel. ¿Pero por qué? Porque no existe el nivel D ni el nivel E, cosa que ya le hemos mandado en cumplir el pliego petitorio que le hemos presentado el 30 de junio a nombre de todos los técnicos nombrados y contratados para que ese nivel desaparezca y todos los técnicos que se van a nombrar sean técnicos C. ¿Pero por qué? Porque una cosa es el papel, como nos dijeron cuando conversamos con el jefe del personal del hospital donde yo laboro, ¿no? Y se señalaba, el Hospital La Correra, se señalaba de que en el papel dice técnico A, técnico B, técnico C, técnico D, técnico E, técnico F. En el papel. Y tiene mucho que ver, claro, tiene mucho que ver. Si, por ejemplo, un técnico F quiere ascender, no es por el papel, es por un cupo que va a dejar un técnico anterior a él, para que él pueda subir. Pero si ese nivel no existe, nunca va a subir. Y ese nivel no existe. ¿Y qué niveles existen? Los niveles reales y verdaderos que existen son los técnicos de hace 30 años atrás, que tienen títulos, que son servidores SPE, servidores profesionales E. S de sapo, P de Perú, E de elefante. El que sigue es el SPF, servidor profesional F, van 2. Servidor técnico A, van 3. Servidor técnico B, van 4. Y servidor técnico C. Quiere decir que los técnicos que se van a nombrar deben ser todos técnicos C, y los que ya se nombraron el año 2013, ¿no?, a través de la normativa, ¿no?, del CAS 214-218, ya deberían ser eliminados de ese nivel y pasar al nivel que les corresponde, que ya no sería C, debería ser B, por el tiempo que tienen, porque cada 5 años es el tiempo de permanencia en un nivel. Claro, y por estar mal ubicados, ¿no?, en un lugar que nunca van a salir, deberían ser todos de ese tiempo, de esa lista del 14-18, pasar al nivel, ¿no?, que les corresponde, ¿no?, por su nombre. Y lo mismo debe pasar con este último grupo, que la lista ya debe salir, que deben ser servidores técnicos C. Ahora, es importante también entender que mucho tiene que ver el sistema, porque si hay un sistema ineficiente, descubierto en la pandemia, de salud, llevado a ser privatizado, donde el Estado
digamos, está, no sé si enclaustrado, amarrado, abandonado, olvidado, el nombre que fuera. La condición del Estado debe de cambiar. El Estado debe ser el recaudador. El Estado debe tener un presupuesto único. El Estado no lo tiene. Porque los ingresos económicos al Estado no alcanzan para pagar las planillas. Solamente alcanzan la mitad. Estamos hablando de un promedio de 100 millones. Y son más de 200 millones que el Perú gasta anualmente en planillas y otras cositas por ahí. Entonces el Estado no recauda porque las empresas pueden estar, como muchos dicen, no, fíjate que el Perú está ubicado, no, las empresas peruanas están ubicadas en segundo, en primer nivel, pero no el gobierno, no el Estado, porque eso que ves no ingresa, y si ingresa es una mínima cantidad que no alcanza a cubrir lo que en sí no, entonces el déficit, y es por eso que el Estado peruano tiene que estar sacando dinero del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial con préstamos para seguir cubriendo y endeudándose cada día y cada año más. Y es ahí donde los hospitales, lamentablemente, en la pandemia se vio que no tienen la capacidad tecnológica de poder brindar la atención necesaria, ¿no es cierto?, en las áreas de salud. Y también ustedes han visto de que muchos pacientes tienen que viajar a Lima en ambulancias que hasta se voltean y se caen, ¿no? Entonces es absurdo cuando ya se deberían descentralizar y tener en todos los departamentos del Perú, ¿no es cierto?, los hospitales especializados, ¿no?, tecnificados en las diferentes áreas, ya que el personal está preparado, el personal está capacitado. Pero hace falta tener hospitales modernos o construir hospitales que tengan la infraestructura y la modernidad tecnológica para brindar la atención en cada departamento. Lo debe tener. Para eso el Estado debe nuevamente ver que la condición, ¿no?, del Estado debe girar nuevamente. No puede ser un Estado, ¿no?, ¿cómo llamarlo?, abandonado, de rodillas, ¿no? Un Estado que no tiene ingresos, ¿no?, que no tiene presupuesto público. Eso no se debe dar. Y volvemos nuevamente a señalar que todo el capítulo económico debe cambiar. Y nadie debe estar exonerada por ningún beneficio. Así como todos los ciudadanos comunes y corrientes pagamos impuestos y no estamos exonerados de ningún impuesto como debe de ser, ¿no es cierto? Igual deben ser las empresas. Ninguna empresa debe estar exonerada de impuestos. Todo el capítulo económico debe ser cambiado. Todo ese capítulo económico no debe de existir. Todo el capítulo económico debe desaparecer. Y para ello es necesario un capítulo económico donde diga todos pagan. Qué difícil, ¿no? Pero eso es lo que debe suceder. ¿Para qué? Para que el Estado pueda tener recaudación fiscal. Para que el Estado pueda tener la capacidad de poder darle a los hospitales y, por supuesto, cambiar la salud, se vuelva un derecho humano, un derecho como lo tenía en la Constitución de 69 y no estar a merced, ¿no?, de manos, ¿no es cierto?, ¿no?, que quieren privatizarla, de políticas entreguistas o de políticas que creen de que es bueno vivir de la salud, que es bueno obtener ¿no?, peculio económico de la salud. Y eso no es así. Las columnas importantes de todo Estado es la salud y la educación. Para poder desarrollar un Estado equilibrado, un Estado moderno, un Estado con derechos humanos, un buen Estado, cualquiera que fuera, son dos columnas vertebrales: la salud y la educación. Sin salud no se hace nada y sin educación no se avanza. Y para eso debe de cambiar todo el capítulo económico, que no creo que sea difícil. Lo difícil es que no se quieren poner de acuerdo. Lo difícil es que cada uno cuida sus intereses. Lo difícil es que no miran como deben mirar las cosas. No las miran. Entonces para ellos no es importante tal o cual, cuando sí lo es.
Y por eso que una de las alternativas era retornar a la Constitución de 79 y de ahí partir a las reformas. En la de 79 están los derechos en tercera generación, está en base a la familia, el Estado es más protector y lo que tendría que simplemente ver las reformas, ¿no es cierto?, para que las empresas, claro, tener las empresas estratégicas que se debe tener y solo una parte pueda ser concesionada y no entregadas, ¿no es cierto?, no desaparecidas, ¿no?, como se tiene. Entonces, eso es importante y así recuperar un Estado más capaz, un Estado con ingresos económicos, un Estado con derechos humanos, sobre todo. Es que acá hay algo muy importante que se debe de considerar, qué es lo que vale más, ¿no? Yo sé que el debate va a ser bien duro, por supuesto que lo sé, pero lo que vale más es el derecho de la persona. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los juristas, todas las universidades en derecho, todos los derechos humanos. ¿Dónde parten? En la persona. En el derecho a la salud, en el derecho a la vida, en el derecho a la propiedad, en todos los derechos. Entonces, no puedes tener a la persona, ¿no es cierto?, sin derechos y, ¿no es cierto?, a los que, digamos, a la cosa o a las riquezas sobre el derecho de la persona. Eso está mal. Algo anda mal. Ahora, que en su debido momento, porque no había economía, porque no habían tantas empresas, porque se debería aperturar, pues estamos hablando de 30 años atrás. Hoy hay una guerra mundial económica, ¿no? Hay una guerra de crecimiento económico, ¿no? Inclusive ya se habla de impuestos de sobreganancias, hoy, en estos tiempos. Entonces la salud, como la educación, deben recuperar esa capacidad adquisitiva del presupuesto público. El Estado debe recuperar las empresas estratégicas por seguridad. El Estado debe mirar hacia adentro y no hacia afuera. Claro, esto no significa tampoco de que pensemos que no hay que tener empresas, que hay que votarlas, que no hacen nada. Tampoco esa es la idea. Debe haber un equilibrio, que todas paguen impuestos. Ese es el equilibrio y que se recaude ese presupuesto para que puedan ser destinadas a las áreas, por ejemplo, la agricultura está abandonada. Un Perú inca, un Perú que lo recuerdan porque el inca, el sol, no Manco Cápac, Mamaogyo, no sé, lo recuerdan con esa añoranza, ¿no? Que la papa salvó la hambruna, ¿no es cierto? Que del sol, ¿no? Y la Pachamama y todo. Y Perú no es productor. El Perú tiene que abandonar la agricultura. El Perú no tecnifica. El Perú, por parte sí, por supuesto que sí, pero hablo en general. Entonces, hacen falta cambios y reformas importantes en beneficio de los peruanos. Claro, porque imagínense que no exista abono, haber cerrado plantas de abono, no tener la capacidad de hacer una sola planta más y se abandonó al Estado para dejar el libre mercado, abandonando lo nuestro, sin tener empresas estratégicas o sin tener el presupuesto público para poder avanzar en mejores reformas en las necesidades, ¿no?, de todos los peruanos o de los menores o de los más desválidos o en la alimentación en los colegios necesaria, ¿no?, o en la tecnificación, ¿no?, del riego, en cuántas cosas más que hoy se podrían dar. Y no se tiene porque hay personas que creen que nos debemos quedar congelados, como ya sucedió hace unos años atrás, porque eso es lo mejor para nosotros cuando vemos en una parte que no es así, que otros países avanzan, otros países crecen, otros países hacen trenes, otros países van avanzando con sus muelles, otros países van avanzando en su tecnificación. Y, no, imagínense, ¿no? ¿A quién le tienes que comprar el abono? ¿Ah? Que tanto critican, ¿no?, a Venezuela. ¿A quién más? Y no le quieren comprar. ¿A quién más? A Bolivia. Porque ellos sí tienen esas plantas, ¿no es cierto?, ¿no?, de producción, ¿no?, de estos insumos para la agricultura. Y el Perú no lo tiene. Y teniendo una de ellas la cerró, ¿no?, que es Bayora. La cerró completamente. Ese es el Perú. Y de eso es lo que debe cambiar, eso es lo que debemos recuperar, un Perú para los peruanos, un Perú para adentro,
un Perú que realmente tecnifique, un Perú que cubra, un Perú que tenga un mercado, ¿no es cierto?, para los nuestros. Claro, sin abandonar que los sobrantes puedan exportar, sin dejar de lado productos que quieran ser, que puedan ser exportables, sin dejar de lado eso, por supuesto que sí. Pero hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar. Y eso equivale nuevamente a que las empresas tengan que pagar todas, sin excepción, los tributos que les corresponden, como todos pagamos. Y a las que están en sobreganancias, como en otros países, paguen las sobreganancias. Entonces, ese es el equilibrio, y eso no lo van a hacer los políticos, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro. Ellos no van a cambiar las normativas legales, jamás. Eso lo tienen que hacer las personas peruanas comprometidas en una asamblea constituyente, porque no se puede confiar en los políticos, ellos no lo van a cambiar, jamás lo van a cambiar. Solamente una asamblea constituyente tendrá la capacidad de poder devolver al Perú, o de mirar hacia adentro, o de darle, ¿no?, un toque, ¿no es cierto?, más nacionalista, donde las empresas paguen, donde el derecho humano, la salud, la educación se dé. Entonces, ¿hay desconfianza con los políticos? Por favor. No podemos defenderlos, a ninguno de ellos, porque ellos ven sus intereses, lamentablemente. Y prueba, es que es así. Nosotros somos una generación sobreviviente del COVID. Así es, somos una generación que hemos visto lo que ha pasado. Somos una generación que hemos visto todo lo que ha sucedido, porque en esa condición nos dejaron y en esa condición nos agarró el COVID. Somos, para muchos, los sobrevivientes. Así es. Gracias a Dios, conversaba con un amigo de barrio. Bueno, Dios todavía nos quiere para algo por estos lares, decía un amigo que estábamos, ¿no?, un día nos encontramos en el barrio conversando, y tiene razón. Tiene mucha razón. Así es que hay mucho por hacer, pero mirando hacia adentro. Mirando que los políticos no lo van a hacer. Y ahí es donde es necesario el referéndum. Ahí es necesario, ¿no?, confiar en que la sociedad puede establecer un pacto, un convenio más, ¿no?, adecuado, una reforma más adecuada, una reforma que tenga el equilibrio necesario, ¿no es cierto?, para darle al Perú lo que necesita: mejores derechos, todos paguen sus impuestos, se rescate las empresas estratégicas que dan ganancias, ¿no es cierto?, ¿no?, que deban dar ganancias al Estado peruano, se tenga, ¿no es cierto?, el Estado peruano recupere la capacidad económica del gasto público y se pueda mejorar lo que hace tanta falta, ¿no? Se pueda ya empezar a dar, ¿no? Si es el Estado mismo o las licitaciones necesarias, sin pérdida participativa del Estado, en la construcción de lo que nos haga falta. Así es. Entonces, podemos ver la realidad del trabajador y de ahí podemos ir viendo qué cosa más hace falta. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, planteamos, señalamos, observamos y podemos decir con claridad, ¿no? Así es. Yo, ¿qué más le puedo decir? ¿No? Es el tema que quería tratar y quería tocar, ¿no? Sí sé también de que no es un tema muy fácil, pero sí es necesario decirlo. Sí es necesario señalarlo, ¿no?, y poder alcanzar o avanzar, ¿no?, en todo lo propuesto y lo necesario hacia adentro. No, que los políticos no lo va a hacer, el referéndum, la asamblea constituyente, ¿no?, una nueva constitución, ¿no?, donde realmente se sienten las bases, ¿no es cierto?, de transformación para un nuevo modelo de más avance, ¿no?, al Perú, y un futuro, ¿no?, para los que vienen, para los jóvenes o para los niños que van a ser jóvenes, ¿no?, y se pueda tener para ellos un mejor Perú. Así es. Así que yo les agradezco, ¿no?, por estar acompañándome, ¿no?, en una emisión necesaria, no señalar siempre esos puntos de vista. ¿Qué más les puedo decir? Muchísimas gracias por todo, ¿no? Y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Saludos, Dios les bendiga.